Lunes 22 de noviembre del 2021. Soy Carolina Díaz. Bienvenidos a JN Noticias. Veamos inmediatamente nuestros principales titulares. JNE participará en Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. Desde Tacna destacan labor del JNE contra el acoso político. Conozca las últimas modificaciones legales que se aplicarán con miras a comicios regionales y municipales. Y comenzamos con la información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó a la ciudadanía sobre los nuevos horarios de atención en su mesa de partes virtual. Veamos. La mesa de partes virtual de la OMPE ha ampliado su horario de atención para recibir documentación de las elecciones regionales y municipales 2022. Por esa razón, el horario de ampliación de lunes a viernes es de 4:31 de la tarde a 8 de la noche. Asimismo, los días sábados, domingos y feriados, la atención se llevará a cabo de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. Los documentos que se registren en el horario extendido y que no guarden relación con las elecciones regionales y municipales 2022 no serán atendidos. Para acceder a la mesa de partes virtual externa, la ciudadanía debe ingresar a través de la web de la OMPE. Luego, deberá colocar los datos correspondientes a su número de DNI, nombres y apellidos, así como registrar un teléfono y correo electrónico de contacto. Posteriormente, el usuario deberá subir a la plataforma los documentos requeridos en formato PDF. Para dar conformidad de la recepción de los archivos, se enviará al remitente el número de expediente mediante el correo electrónico registrado. Y el viernes 19 de noviembre se llevó a cabo el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Este evento virtual es una iniciativa de innovación académica, de investigación y formación que busca contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos de la región. Con el objetivo de identificar y sistematizar mejoras en las reformas electorales y las reglas que regulan la competencia en los 18 sistemas políticos democráticos de la región, se llevó a cabo el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. ¿Cómo no acometer esfuerzos y también intentar desarrollar una mirada más allá de lo nacional cuando varios de nuestros países emprenden estos procesos que parecen que son procesos que nunca paran? América Latina y Flavia, Tomás y los que hemos escrito sobre este tema dan cuenta de esta frecuencia en nuestra región. Y entonces, repito, reforma política, reforma electoral, pasan a ser pues un objeto de interés académico y político. Y creo que ese es un punto en donde aterriza de manera bastante exitosa este Observatorio de Reforma Política de América Latina, porque no solamente se ha convertido en un centro en donde uno puede encontrar una infinidad de información, datos y repositorios, sino también ser un espacio de discusión académica y política. Cabe resaltar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México asumió desde el 2007 la Secretaría Académica y Técnica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Desde su origen, las instituciones que han formado parte del observatorio cuentan con el compromiso de contribuir de manera activa en la deliberación y reflexión sobre los contenidos. Este observatorio tiene vida propia porque lo que empezó en 2014 como una consultoría, luego se transformó en un proyecto de investigación que en el año 2017 inicialmente y ya luego en el 2018 de manera más formal, asume el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se crea la Secretaría Técnica y Académica
de este observatorio en el entendido de generar un puente entre diferentes colegas que están en todo el mundo, porque algunos están en América Latina, otros en Europa, otros en Estados Unidos, desde diferentes disciplinas. Este es un proyecto interdisciplinar, es decir, que hay politólogos, politólogas, abogados, abogadas, sociólogos, comunicadores. Este proyecto se basa en la puesta en práctica de metodologías formativas basadas en la pedagogía activa, centradas en el aprendizaje colaborativo y participativo, una serie de habilidades y competencias. Se centra además en investigación, difusión y divulgación del conocimiento en tiempo real y con responsabilidades directas en las diferentes áreas del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Y el Jurado Nacional de Elecciones participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La actividad cultural se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre en dicha ciudad mexicana. Veamos los detalles. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, que abrirá sus puertas desde el próximo sábado 27 de noviembre, el Jurado Nacional de Elecciones pondrá a disposición de los lectores una selecta producción bibliográfica. Este material será de gran interés para investigadores, politólogos y la ciudadanía en general. Los visitantes podrán acudir hasta el 5 de diciembre al módulo del JNE, en el que se exhibirán 19 títulos producidos por diversas áreas de la institución, que versan sobre diversos aspectos de la temática político-electoral. Entre ellas destacan La utopía de la democracia, Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, Perfil de las candidaturas subnacionales en el Perú, Somos ciudadanas, La revolución que sacudió al Perú y Reformas inclusivas, actores críticos y representación política de las mujeres en América Latina. Igualmente, Numismática y democracia, Diccionario biográfico ilustrado de próceres y beneméritos de la patria, e Historia de las elecciones en el Perú. El propósito institucional es difundir esta producción bibliográfica especializada, que resalta las funciones, investigaciones y actividades del JNE, a fin de que mediante ellas se genere conocimiento sobre la participación electoral, democracia, historia electoral, entre otros temas. Cabe precisar que la participación del JNE en esta actividad cultural se concretará en virtud de su calidad de asociado de la Cámara Peruana del Libro. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Y ahí en la siguiente nota conozca cuáles son las últimas modificaciones aprobadas que cambian el desarrollo de las elecciones internas con miras a los comicios regionales y municipales del octubre próximo. Producto de un arduo debate en el Parlamento, el 31 de octubre se aprobó la Ley 31.357 que modificaría ciertas normas electorales para la conducción de las elecciones regionales y municipales del 2022. Una de las modificatorias más polémicas ha sido la suspensión de las elecciones primarias. El tema fue abordado durante una conferencia de la Escuela Electoral del JNE, en la que se mencionó que en lugar de las primarias, también llamadas PASO, tendremos elecciones internas con una serie de condiciones. Tenemos también que las listas deberán ser presentadas de forma cerrada y bloqueada, las listas cerradas y bloqueadas. Se exige la afiliación para las cabezas de lista, esto es para la fórmula regional, gobernador y vicegobernador y alcalde. Además, la presentación para las afiliaciones ante la ley de ROC tienen que ser hechas máximo hasta el 5 de enero del 2022. Y las organizaciones políticas en vías de inscripción tienen que tener también, entre comillas, a estas cabezas de lista que van a presentar en su relación de afiliados. Además, las elecciones internas se llevarán a cabo en dos modalidades. Estas son cerradas y por delegados. ¿Qué es la modalidad cerrada? Esto es el voto libre, directo, secreto, voluntario de los afiliados. Y en el caso de la elección por delegados, los delegados también tienen que haber sido objeto de elección por parte de los afiliados. Otra de las normas aprobadas por el Parlamento modifica la presentación de la declaración jurada de hoja de vida de los candidatos.
En la normativa refiere que se prohíbe al JNE excluir a candidatos por omitir información que se encuentre en registros públicos de entidades del Estado. Porque mientras que otras entidades no tengan esta información en base de datos o esta no esté actualizada, entonces esta no se puede transmitir directamente a la declaración jurada de hoja de vida. La Escuela Electoral del JNE observó detalladamente en su última conferencia cómo la ley número 31.357 impacta la Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, estableciendo una serie de condiciones para el desarrollo de los comicios del 2022 y que involucran a los 3 organismos del sistema electoral. Y la OMPE publicó el libro La democracia interna en debate. En esa misma línea también la entidad realizará el jueves 25 de noviembre el diálogo electoral virtual sobre la importancia de la democracia interna. Veamos. Esta semana, la OMPE publicó el libro La democracia interna en debate, análisis sobre los procesos de reforma electoral en Argentina, Uruguay y Perú. El libro busca enriquecer el debate acerca de los desafíos y las mejores prácticas alrededor de la selección de candidatas y candidatos en la región. En el marco de dicha publicación, la institución realizará el jueves 25 un diálogo electoral en el cual participarán Daniel Buquet y Narda Carranza, articulistas de la citada publicación. Buquet expondrá cuáles han sido los efectos de la aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina y Uruguay. Por su parte, Narda Carranza dará alcance sobre el proceso de reforma de las elecciones internas en el Perú, llevado a cabo entre el 2019 y el 2021. Debido a las restricciones por la COVID-19, el conversatorio se realizará a través del Facebook oficial de la OMPE. Asimismo, los asistentes podrán realizar sus preguntas y consultas a través del chat en vivo. El diálogo electoral es una actividad que tiene como finalidad contribuir a enriquecer el debate y la agenda pública sobre temas vinculados a la dinámica electoral. De esta manera, el organismo electoral fomenta la participación de las peruanas y peruanos en eventos de relevancia para el ejercicio de derechos ciudadanos en democracia. Y este último domingo 21, la Oficina Nacional de Procesos Electorales brindó asistencia técnica en las elecciones de las juntas vecinales de los distritos de La Victoria y Barranco. La elección de estas juntas vecinales se realiza para escoger un consejo directivo compuesto de 5 vecinos, cuyo mandato será por un año. Para esta jornada electoral se presentaron 81 listas de candidatos vecinales, integrada cada una por 5 ciudadanos, y además se habilitaron 10 locales de votación a fin de garantizar el derecho al voto de los vecinos. Como vemos en las imágenes, con el apoyo de la OMPE, entonces se garantiza a los vecinos la mayor imparcialidad y confianza de que su voto fue respetado en una elección de los dirigentes de las juntas vecinales. Y en el siguiente informe ahora conozca que la OMPE informa sobre la labor que realiza para la supervisión del financiamiento de los partidos políticos. La OMPE está enviando auditores a las sedes de organizaciones políticas para supervisar el manejo de sus fondos. Se supervisa el destino que 5 partidos dieron al dinero recibido del Estado para el periodo comprendido entre el primer día de enero y el 26 de julio del presente año. También la veracidad de los reportes de ingresos y gastos correspondientes a las últimas elecciones generales, presentados por esos 5 partidos y otros 3. Los auditores revisan documentos contables y administrativos, cotejan datos, solicitan información adicional. Cuando se trata de contrataciones y adquisiciones, verifican el cumplimiento de requisitos y procedimientos. Cada organización política, dentro de su tema de control o procesos, implementa los documentos internos que ellos crean necesarios. Según el tipo de gasto se le pide diferentes sustentos y el partido político está implementando procedimientos internos para una mejor ejecución de sus gastos. Si el partido ha comprado equipos con dinero del Estado, la OMPE comprueba que se encuentren en las instalaciones partidarias. Si se declaró haber organizado una charla de capacitación, se exigirá desde la lista de asistentes hasta fotos del evento. Es muy importante la labor que realiza la OMPE porque nos permite demostrar la transparencia con la que se utilizan los fondos. En el caso de elecciones generales, también se examina la procedencia de los aportes.
Las organizaciones políticas que no se ciñen a las normas que regulan el manejo de los fondos partidarios son sancionadas con multas o con la pérdida del financiamiento público. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a ciudadanos para que asuman provisionalmente cargos de alcalde y regidor de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores y de Santa Rosa de Quíves. Más detalles en la siguiente nota. El JNE publicó 2 resoluciones en el diario El Peruano para convocar a los ciudadanos que ocuparán cargos provisionalmente en los municipios de San Juan de Miraflores y Santa Rosa de Quíves de Canta. Mediante la resolución número 0906, se da por suspendido el cargo de la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina Gárnica, ello tras dictársele prisión preventiva por 36 meses en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal. En consecuencia, el JNE convoca como nueva autoridad a Daniel Castro Segura para ocupar el cargo de manera provisional mientras dura la investigación jurídica. Se convoca a Castro Segura por ser el primer regidor de la misma lista electoral de la alcaldesa suspendida. Por otro lado, también se publicó la resolución 0904 en la que se da por suspendido el cargo de regidor de Abed Rojas Mesa de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quíves en Canta. Rojas Mesa cumple prisión preventiva de 4 meses en el marco de un proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de homicidio. Por tanto, mientras dura la investigación, el JNE faculta a la execretaria Alondra Berroa Esteban a asumir el cargo provisionalmente. En ambos casos, el JNE expedirá las credenciales a los ciudadanos que ocuparán los cargos provisionales. Y ahora les comentamos que según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, de los 14 partidos políticos que perdieron su inscripción luego de las elecciones generales 2021, el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, es el primero en solicitar al registro de organizaciones políticas del JNE su reinscripción. Como vemos en pantallas, ya está en consulta y está volviendo a reinscribirse, esto siempre rigiéndose a los nuevos requisitos que exige la ley de organizaciones políticas, que recordemos fue modificada por la ley 30995. Tendremos más noticias más adelante, de acuerdo a cómo los partidos políticos van reinscribiéndose en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a conversar con Mauricio Zabaleta, quien es politólogo y autor del libro ¿Por qué no tenemos partidos políticos?, y a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Carolina. Un gusto estar con ustedes. Bien, Mauricio, por favor, coméntanos, a raíz de la situación y las crisis de los partidos políticos, sabemos que eres autor del libro ¿Por qué no hay partidos políticos?, y en el cual tú señalas que desde el 90 hay una descomposición partidaria. Hoy solo hay vehículos personalistas, es lo que señalas. Cuéntanos sobre ello, por favor. Sí, este libro ha sido escrito con el profesor Steve Levitsky. Y lo que planteamos es que no hay partidos en el Perú básicamente por 3 aspectos fundamentales. Uno es que no tenemos grandes divisiones ideológicas, salvo en algunos periodos de campaña. Las élites sobre todo están muy polarizadas, pero luego esa polarización disminuye. Y al disminuir hay menos incentivos para los políticos de ingresar en partidos claramente distinguidos entre sí en términos ideológicos. La polarización tiene una vinculación directa con la intención de los políticos de estar o no en partidos grandes. En segundo lugar, no tenemos organizaciones de la sociedad civil muy fuertes que puedan sostener la construcción partidaria, como gremios, ya sean de trabajadores o de empresarios. Generalmente estos gremios son débiles, o una iglesia mucho más activa. Eso que algunos otros países vecinos en Latinoamérica tienen, en Perú se vieron muy afectadas a fines de los 80. Y lo más importante, que es algo que nosotros hacemos énfasis, es de que en los 90 en adelante los políticos han aprendido a competir en elecciones sin partidos. Un partido requiere de tiempo, requiere de disciplina, requiere de enfrentar enemigos internos dentro del partido, pero los políticos aprendieron que no necesitan hacer todo eso para poder ser electos, ya sea congresista, gobernador o presidente de la República. Y debido a ese aprendizaje es que deciden no utilizar partidos políticos desde 1990 hasta la actualidad.
Bien, al igual que Carlos Meléndez, considera que tenemos mini candidaturas, que son remanente de partidos pulverizados en este caso. ¿Por qué tenemos mini candidaturas, crees? Porque no tenemos élites políticas partidarias. Cuando nosotros tenemos un sistema de partidos, justamente el nombre sistema da cuenta de un grupo de agentes que son partes estables del sistema, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una estabilidad base, como en otros sistemas de partidos alrededor del mundo, donde sabemos que en la elección A va a competir tales partidos, en la elección B van a competir los mismos y en la elección C van a competir los mismos. En el Perú no tenemos eso. Cada elección surgen nuevos partidos y nuevas mini candidaturas, para utilizar el término de Carlos, en las cuales son personas, individuos que surgen en este contexto. Al surgir en este contexto, al ser extremadamente coyunturales, lo que termina sucediendo es que son políticos muy débiles y candidaturas muy débiles. Tal vez el ejemplo más claro de ello sea el presidente Pedro Castillo. Él no era conocido por la mayoría de la población, llega a ganar la segunda vuelta con solo 18% de la votación válida, cosa que es muy bajito en realidad, claro. Y termina siendo un mini candidato, termina siendo un candidato muy débil. Justo a ello, Mauricio, ¿cómo explicas 4 semanas antes de las elecciones generales 2021, todos los candidatos que participaron tenían menos de 10%, ¿no? ¿Cómo viste esto? Bueno, hay varios factores allí. Uno está vinculado a que en el Perú hay mucha desafección con las élites políticas. Y es porque hemos tenido un escándalo terrible vinculado a Odebrecht. Ya la corrupción ha sido un tema de preocupación constante en las encuestas desde hace varios años, antes incluso del descubrimiento del escándalo de Lavajato. Y además se mezcla con la inexistencia de estas élites, de este sistema que te comentaba antes, y además, por supuesto, la existencia de la pandemia, que además es algo que no solamente quita la atención de la gente en las elecciones, digamos, la prioridad en ese momento era no enfermarse, poder tener un trabajo, poder conseguir ingresos, no estar pensando quiénes eran los candidatos en la primera vuelta. Y eso está vinculado también a un desgaste con la política, directamente vinculado con 4 presidentes en 5 años, con 2 congresos en 5 años, y con una movilización que hace exactamente un año, pues forzó a que un presidente que había tomado el poder de manera dudosa fuese apartado. Entonces, todos esos elementos hacen que la gente no esté atenta, que esté cansada de la política y que se termine tomando decisiones muy apresuradas con los políticos coyunturales del momento. Correcto. Se habla mucho de que ya quizás no existen partidos políticos como los de antes, ¿no? Se habla, por ejemplo, antes un partido político contaba con comedor, asistencia médica, ¿no? ¿Tú crees que estos partidos políticos puedan volver a la actualidad? No, es muy difícil. En realidad los partidos que tuvimos hasta los 80, que en realidad tienen raíces en la década de 1960, yo creo que no van a volver específicamente ellos, y es muy difícil, al menos en el plazo mediano, de que vuelvan a surgir partidos más o menos organizados, que tengan comités de base realmente existentes, que tengan una distribución horizontal en la sociedad, por ejemplo, que hayan los médicos del partido A, los cirujanos del partido B. No vamos a tener eso, creo que es, por lo que decimos en el libro, es muy improbable que eso surja, pero lo que podríamos tener tal vez es cierta estabilidad en los agentes. ¿Y a qué me refiero con los agentes? Básicamente a los políticos, no a los partidos. Correcto, bien. Y combinas también a las elecciones regionales, también municipales, que vienen en el 2022. ¿Tú qué crees que lleguemos en algún momento a que los partidos se puedan fortalecer más y que no solo sirvan como vehículos, ¿no?, para algunos candidatos?
En el proceso que viene el año siguiente, es muy improbable que veamos el surgimiento de movimientos regionales más fuertes o partidos más fuertes en el interior. Sin duda hay un partido que llama la atención por su fortaleza, que es Alianza para el Progreso, que tiene una organización más o menos estable, que está derivada de los recursos de su líder fundador, pero más allá de la excepción de Alianza para el Progreso, lo que creo que vamos a ver son los mismos movimientos débiles que se juntan para una elección y que luego se disuelven. Pero en relación a la idea anterior, me gustaría vincularla con esta, que es lo que necesitamos son políticos de carrera. Y para tener políticos de carrera, una cuestión importante y que lamentablemente se ha eliminado es la reelección inmediata, tanto en los niveles subnacionales como en el Congreso. Y debido a que no tenemos reelección, es muy probable que veamos alcaldes, regidores y gobernadores sin mucha experiencia y que tienen carreras muy itinerantes, muy pasajeras. Correcto. Finalmente, Mauricio, por favor, coméntanos tras las últimas normas que se han aprobado en cuanto a la elección interna de los partidos políticos y los afiliados que participan en ellos. ¿Crees que sea la manera correcta de que vayan a participar en este último proceso que se viene? Yo soy muy escéptico de las posibilidades de cambio a través de la legislación. Por supuesto que me parece encomiable el trabajo realizado por la Comisión de Reforma Política convocada por el expresidente Vizcarra. Había gente seria trabajando allí con propuestas serias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si no tenemos partidos que tienen que responder a la sociedad, estos no van a ser creados por ley ni van a ser necesariamente transparentes porque la legislación lo diga así. Más bien los políticos lo que han hecho durante 20 años es, para utilizar una palabra común, es sacarle la vuelta a la ley. Y si te pide elecciones internas, pues te inscribes antes en el partido y compites solamente para competir, para tener el derecho a competir. Y también lo que me preocupa a mí es que, por ejemplo, políticos con capacidad de movilización puedan, es decir, de recursos, puedan aprovechar las primarias para ganar y colocarse en un mejor puesto, mientras que personas sin tantos recursos o capacidad distributiva puedan quedar pues relegados de las listas partidarias. Correcto, Mauricio. Muchas gracias por la entrevista y mucho trabajo aún por hacer dentro de los partidos políticos también para que nosotros nos veamos representados. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Carolina. Ha sido un gusto. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Gracias por continuar en JN Noticias. El acoso político es un problema extendido en todo el país. Para hablar de esta situación que atenta contra las mujeres y poblaciones vulnerables, nuestro equipo de JN TV en Tacna conversó con la psicóloga social y activista Fedra Rodríguez. Bien, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Hoy nos encontramos en la ciudad de Tacna y vamos a conversar con Fedra Rodríguez. Ella es psicóloga social y además integrante de la multisectorial de mujeres de Tacna. Hoy hablaremos sobre un tema que debe preocuparnos a todos los peruanos. Se trata precisamente del acoso político. ¿Cómo está, Fedra? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. No, usted las gracias por acompañarnos y hablamos de este problema latente en el Perú que se tiene desde muchísimos años atrás. ¿Qué es el acoso político y cómo se manifiesta? Bien, como bien dijiste, desde hace muchísimo tiempo se manifiesta, pero recién en estos últimos tiempos le estamos dando la importancia que se necesita. El acoso político es toda acción contra una mujer o varias mujeres por su condición de tal, ya sea en forma individual, en forma colectiva, a través de una organización o varias, que atenten contra los derechos, contra el goce de sus derechos políticos. Bien. Si podría hablarnos de las cifras históricamente en Tacna, ¿cómo se evidencian las cifras respecto al acoso político?
Bueno, el acoso político es una de las 16 tipos de violencia que existe en la ley 30.364, que es la ley que habla contra la violencia hacia las mujeres, que nació recién en el año 2016, que está contemplado en un plan que dura 5 años hasta el 2021. El acoso político como tal también tiene hoy una ley, que es la ley 31.155, que recién ha sido creada en abril de este año. Entonces, si bien tenemos como práctica común el acoso político, legalmente recién se ha podido visibilizar en forma de cifras, por ejemplo. En lo que va del año, de enero a julio, a nivel nacional solamente ha habido 16 denuncias de acoso político. Digo solamente porque seguro ha habido muchísimas más, pero como todavía no se conoce qué es infringir, cometer este acto es infringir una ley, todavía no hay denuncias al respecto. Pero seguramente de aquí en adelante, al conocerse más esta ley, habrá mucho más. En Tacna, de estas 16 denuncias a que se han recibido a través de los SEM, ningún caso es oficialmente de Tacna, pero sí, en Tacna seguramente también hay mucho acoso político. Bien, ahora esta preocupación que debe convocarnos a todos los peruanos es algo que se tiene que atacar, que se tiene que combatir. Usted mencionaba esta ley contra el acoso político que tenemos, que se ha aprobado y promulgado en nuestro país. Sin embargo, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es el primer paso para luchar contra este mal que nos aqueja? Primero me parece que es entender que el acoso político es violencia. Es uno de los tipos de violencia contra las mujeres, por su condición de tal. Ya tener ese concepto de que el acoso político es violencia, uno mira la situación desde otro lugar. Por otro lado, seguir trabajando, ya sea desde la organización civil como nosotras y desde nuestras autoridades, con el tema de las leyes, por ejemplo. Nos parece fantástico que hoy exista una ley. Desde nosotras con el tema de la concientización y el seguir animando a las mujeres a denunciar. Nosotros creemos que la denuncia tiene dos partes muy importantes. Una es porque se está infringiendo una ley y cuando se infringe una ley hay que denunciar y para que tenga su castigo como se merece, ¿no? Y también una sensación de justicia que las mujeres necesitamos ante semejantes hechos. Y la segunda condición de la cual hay que denunciar es que si no denunciamos hoy a ese agresor, a ese acosador o a eso, porque a veces son instituciones, a veces son partidos, ¿no?, lo van a seguir haciendo. Entonces tenemos que frenar ese acto violento. Y esa es la segunda parte muy importante de cómo seguir trabajando en la prevención, ¿no?, y que se elimine el acoso político, o la disminución por lo menos. Otro de los temas preocupantes es la baja representación política de las mujeres que se tiene en el país, pero aquí específicamente en Tacna, ¿cómo es esta? ¿Ustedes tienen autoridades mujeres? ¿Han tenido alguna vez alguna gobernadora mujer? En Tacna tiene una particularidad a nivel nacional, ¿no? La Tacna la heroica se le dice, pero justamente porque la participación de la mujer en la vida política, en la vida social, desde la reincorporación de Tacna al Perú, ha sido muy importante y necesaria para que esto suceda. Lamentablemente, después de eso, las mujeres, si bien tenemos un gran espíritu combativo, no nos olvidemos que la vida social, la vida política se ha hecho para los hombres, ¿no? Viene siendo históricamente para los hombres, donde los espacios son masculinos. La mujer de a poco ha ido ganando este espacio. La ley de paridad, que ha sido también una conquista de la lucha de las mujeres, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ha hecho que las listas de participación tengan un 50% de participación femenina. Si no, históricamente no hubiese sido así. Nunca hemos tenido una gobernadora en Tacna, sí interina. Inclusive actualmente tenemos una vicegobernadora que cuando nuestro gobernador, por cuestiones de trabajo, tiene que salir de la región, ella asume ese puesto. Pero anteriormente por voto popular, no. Lamentablemente no. Todavía tenemos nosotras las mujeres también concepción de que los hombres parece que deciden mejor, pero sabemos que la mirada de mujer es totalmente diferente, ¿no? Tiene otros aspectos que aún los compañeros varones todavía no detectan. Por ejemplo, yo soy parte también de un espacio que es la Redifac,
que es voluntariado justamente en el trabajo de violencia contra la mujer, y tuvimos que elegir una comisión directiva, donde hubo 12 candidatos, de los cuales 11 eran mujeres y 1 era varón, para hacer una comisión directiva, 380 mujeres y 20 varones, y eligieron al único varón en el tema de violencia contra la mujer, un jovencito, como presidente. Entonces, eso da cuenta de que nosotras mismas todavía tenemos mucho por trabajar en cuanto a poder seguir conquistando nuestros espacios y confiando en que nosotras podemos hacer tan bien las cosas o quizás mejor que nuestros compañeros varones. Definitivamente. Uno de los retos que se vienen para el próximo año son las elecciones regionales y municipales 2022. En ese sentido, ¿cómo aportará esta ley de paridad y alternancia que se ha aprobado y que ya ha sido también aplicada en las elecciones generales 2021? Ley es ley, y como ley es ley, seguramente la ley de paridad tendrá un 50% de varones y un 50% de mujeres, más la cuota joven, ¿no es cierto? Pero sí yo que quisiera recalcar es que a la ciudadanía, a la población, por un lado, que las mujeres se animen a participar. Yo entiendo que hoy nuestra vida social hace que tengamos, además de nuestro trabajo o de nuestra participación política, nuestro trabajo doméstico, que encima es un trabajo no remunerado y un trabajo que es casi 24/7. Yo creo que tenemos que trabajar colectivamente entre las mujeres y en las familias también para que las mujeres tengamos mayores posibilidades en cuanto a que se nos aliviane un poco la carga para tener esta participación, ya sea en la política partidaria, ya sea en los movimientos sociales, y también decirle a la población que confíe más en las mujeres, porque aún seguimos votando a varones. Entonces, si bien la ley, como es ley, va a tener un 50% de mujeres y de varones, se va a definir en las urnas, y creo que ahí es donde nosotras, primero, ganas de participar y por otro, también confiar más en nosotras de que vamos a poder cambiar las cosas porque vienen bastante mal. Por supuesto, aquí hay que enfatizar que las mujeres tenemos muchas ganas, mucha voluntad de participar en política. Lo que se tiene que garantizar desde la sociedad, desde las instituciones del Estado, desde el legislativo, es que no se vulneren nuestros derechos y que tengamos estas oportunidades al igual que la tienen los varones. Fedra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo y que nos compartas también todo ese conocimiento que tienes desde aquí, desde la ciudad heroica. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tocar estos temas que son tan importantes y necesarios porque necesitamos cambiarlos con urgencia, así que gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, nosotros hemos conversado con Fedra Rodríguez, ella es psicóloga social y además integrante de la multisectorial de mujeres de Tacna. Vamos a estudio y volvemos. Bien, ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a conversar con Mar Pérez, quien es responsable de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a hablar sobre las manifestaciones y las protestas en el Perú, los derechos y las limitaciones. Muy buenos días, Mar. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, Mar, coméntame por favor, a un año de estas protestas que se dieron en noviembre del 2020, en la cual se pudieron revelar algunas faltas de estándares internacionales según la Organización de Naciones Unidas. A un año de estas protestas nosotros queremos ahondar más en esto y decir y explicar un poco a la ciudadanía a qué denominamos nosotros protestas en sí o manifestaciones sociales. Bueno, para empezar, todos debemos tener mucha claridad sobre la protesta social como un derecho humano, un derecho fundamental, que es parte de la libertad de expresión, del derecho a participar en la vida política del país y que puede tener diferentes expresiones. Pero en sí todas las formas de protesta tienen en común su elemento disruptivo, es decir, una protesta no es una procesión del Señor de los Milagros, no es un corso deportivo. En general las protestas lo que tienen en común es su elemento disruptivo y esta disrupción puede expresarse de diferentes maneras. Por ejemplo, últimamente hemos visto a las jóvenes del movimiento feminista que utilizan sus cuerpos desnudos
para colocar determinadas críticas al funcionamiento de nuestro sistema social dentro de la opinión pública, ¿no? La forma más tradicional, claro, a lo que estamos más acostumbrados es la utilización del espacio público, pero incluso tiene también cabida, y así lo ha reconocido, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también están protegidas las protestas que se llevan a cabo en espacios privados que cumplen una función pública, como podría ser, por ejemplo, un centro comercial. Correcto. En cuanto al derecho que tiene el ciudadano de tomar, en este caso, las calles, ¿hay algún tipo de límites? El escenario de la protesta social es un escenario por naturaleza de conflicto de derechos. Todas las personas que están familiarizadas con el campo del derecho constitucional y en general ya cada vez más los abogados y abogadas, porque estas herramientas han permeado a casi todos los campos del derecho, estamos familiarizados con el test de proporcionalidad, ¿no? Y entonces justamente la situación de corte de carreteras, interrupción de vías públicas, debe ser entendida así, debe ser entendida como una situación de conflicto de derechos, ¿no? Lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que las vías públicas tienen diferentes usos sociales. Uno de esos usos sociales es transitar de un lugar a otro. Pero el ejercicio de la libertad de expresión a través de la protesta es también uno de los usos sociales protegidos constitucionalmente. Entonces, cuando se produce un bloqueo de carreteras, lo que tenemos que hacer es una especie de una ponderación, ¿no? Poner en una balanza cuáles son las razones que han llevado a las personas a protestar, si han utilizado previamente mecanismos institucionales y no han obtenido respuesta. Por ejemplo, pensemos en las protestas de ciudadanos indígenas con graves problemas de salud por el impacto de las actividades petroleras, que muchas veces mandan memoriales a las autoridades y no reciben respuesta, que no tienen acceso a los medios de comunicación masivos, ¿no? La única forma que ellos tienen de hacer escuchar su mensaje es saliendo a protestar a la vía pública, y esto es lo que debe evaluarse cuando se toman medidas como el corte de carreteras. Correcto, y en algunos casos es necesario que este grupo de ciudadanos que acuden a estas protestas pidan autorización previa, porque muchas veces hemos visto que incluso en redes sociales anuncian este tipo de marchas, por ejemplo. Lo que habla la Constitución y las normas internacionales es de un aviso previo. Un aviso previo nunca debe equipararse, creo que se me cortó, no debería nunca equipararse a pedir permiso a las autoridades. Lo que hay que hacer es avisar para que las autoridades puedan planificar el acompañamiento de la movilización, puedan acompañar la marcha para que no se produzca ningún tipo de altercado y minimizar los impactos de los derechos fundamentales de otras personas, ¿no? Ese es el objetivo del aviso previo. Pero no se trata de una autorización, no es un permiso, lo que es un error que tiene muchos efectivos policiales e incluso personal del propio Serenazgo. Lo vimos en la marcha del sábado en la noche. Bien, justo con respecto a eso, con respecto al otro lado, ¿no? Al lado de los efectivos policiales, que siempre son los que están en primera línea en este tipo de protestas, resguardando la seguridad en cuanto a las marchas. ¿El uso de ellos, de los perdigones o bombas lacrimógenas, es reglamentariamente necesaria en una manifestación? ¿Cuál es la normativa en ese caso? En Perú existe ya el decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, y hay estándares internacionales que son también aplicables. El principio general, el más importante de todos, es el de la protección de la vida. ¿Qué quiere decir? Que los efectivos policiales solo podrían utilizar la fuerza letal para proteger otra vida humana que está en peligro grave e inminente, ya sea la del propio efectivo o la de otros ciudadanos que se encuentran en la zona. Bajo este punto de vista, es completamente inadmisible los hechos que hemos vivido el año pasado, no solamente en noviembre, sino durante el paro agrario, donde 3 manifestantes fueron ejecutados por la policía que utilizó armas letales, pistolas, ¿no? Pero las llamadas armas menos letales
como los gases lacrimógenos o los perdigones de goma, también tienen una regulación. Solamente se pueden utilizar cuando las personas que se están movilizando están llevando a cabo disturbios. Una movilización pacífica no puede ser dispersada ni con gases lacrimógenos, ni mucho menos con perdigones. Pero además, a nivel internacional, hay ya muchos cuestionamientos sobre la manera en que diferentes gobiernos de la región, no solamente el Perú, vienen autorizando el uso de estas llamadas armas menos letales. Se llaman menos letales porque mal utilizadas pueden también causar la muerte, ¿no? O sea, no es que no sean letales. Y ha pasado ya en diferentes lugares del Perú. Por ejemplo, uno de los principios del uso de la fuerza es que la fuerza nunca debería utilizarse de manera indiscriminada, sino solamente contra las personas que están realizando actos de violencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de los perdigones, por ejemplo, cuando se disparan, los proyectiles salen en forma de nube y los propios policías son muy conscientes de que es imposible controlar de manera precisa el destino final de estos proyectiles. Y entonces sucede de manera frecuente que cuando se disparan perdigones, hay muchas personas que ni siquiera participaban en las movilizaciones y que acaban siendo heridas, ¿no? Lo que debería hacer en los casos donde las protestas registran disturbios, la policía debería aislar a las personas que están cometiendo disturbios y controlar a estas personas, pero al mismo tiempo que se protege al resto de los manifestantes que están ejerciendo su derecho de manera pacífica, ¿no? Conforme a la Constitución. El uso de la fuerza debería ser siempre discriminado, ¿no? Y únicamente se debe utilizar la fuerza contra personas que están realizando algún tipo de acto violento. Bien, sí, pero hay una línea muy delgada en cuanto a cuando pasa de la manifestación al vandalismo. ¿En qué momento uno ya se puede dar cuenta de este caso? Porque también la policía es cuando también reacciona en este tipo de ocasiones, ¿no? Bueno, está claro que bajo el concepto de violencia se agrupan los daños a la propiedad pública y privada y la agresión a otras personas, ¿no? En este caso, los manifestantes que muchas veces que fueron el año pasado detenidos, ¿qué derechos tienen en este caso al ser detenidos por la policía? ¿Por cuánto tiempo pudieron estar detenidos también? Mira, nosotros estuvimos haciendo acompañamiento a los detenidos durante las movilizaciones y revisamos las actas de detención y en muchos casos a las personas se les detenía por el simple hecho de estar participando en las manifestaciones. La misma policía que redactaba las actas de detención no señalaba ningún acto de violencia ni ningún acto delictivo por parte de los detenidos, ¿no? Bueno, en primer lugar, las personas detenidas tienen derecho a que se respete su integridad personal. Esto que parece una obviedad no es tan obvio, ¿no? Las mismas marchas del año pasado tuvimos el saldo lamentable de 2 jóvenes detenidas que fueron sometidas a violencia sexual en dependencias policiales, en 2 dependencias policiales y 2 días diferentes, ¿no? Correcto. Finalmente, por favor, ¿cuál es el seguimiento que se está dando desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a estos eventos que sucedieron hace un año? Nosotros venimos trabajando en varios frentes. Uno es la defensa legal de los afectados. Nosotros llevamos los casos de 10 de los chicos heridos, pero de acuerdo a la Fiscalía, ahora mismo son más de 70 los que están incorporados como agraviados en la investigación. Venimos acompañando a la Asociación de Víctimas y Familiares. Ellos están organizados y están trabajando muy bien para defender sus derechos. Estamos impulsando una política de reparación, porque el estándar internacional es que la reparación no debe esperar a que haya una sentencia. La sentencia podría demorarse 10 años, pero los jóvenes están en una situación gravísima, con secuelas, en algunos casos de carácter permanente, y necesitan atención inmediata.
Y por último, estamos trabajando en la dimensión de la no repetición. Esto significa que deberían llevarse a cabo reformas institucionales, sobre todo en el sector de la policía, para evitar que situaciones como las del año pasado vuelvan a repetirse. Nosotros tenemos un registro de 164 personas civiles que han muerto en protestas desde el año 2003 hasta la fecha. Lo del año pasado, entonces, no se trata de un evento aislado, sino de una situación permanente en el país, sobre todo en las regiones, en las comunidades donde viven los pueblos indígenas. Ellos son los más golpeados por la violencia de la policía, y esto debería cambiar. O sea, no se trata solamente de enviar a los responsables a la cárcel, policías y autoridades políticas, sino también hacer reformas en la policía para que la policía pueda cumplir con su obligación, que es la de cuidar a los ciudadanos, en vez de ser nuestra victimaria. Bien, Mar, muchas gracias, muy clara la explicación que nos has dado, y de hecho siempre esperar que no vuelvan a ocurrir las mismas cosas y aprender de lo que ya ha ocurrido, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. Muchas gracias, Mar, por la entrevista. Gracias también, hasta luego. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en JN Noticias. Y continuamos con la información. Ante la inminente reapertura de la frontera con Chile por la disminución de riesgos de salud por la pandemia, autoridades del turismo de Tacna se reunieron para planear estrategias en ese sentido. Nuestro corresponsal Cristian Palacios nos reporta. Adelante, Cristian. Buenos días, Carolina, gracias por el pase desde Tacna. Tenemos que informar que nos encontramos en el Hotel Casandina, en uno de los auditorios, donde representantes de MINCETUR han venido hasta aquí, hasta la región de Tacna, para dar a conocer unas iniciativas que se van a realizar denominadas Turismo y Comercio Sin Fronteras. Esto pues en relación a una pronta apertura de la frontera Perú con Chile. Así es que vamos a conversar con el director de salud y también con el encargado de MINCETUR para hablar sobre esta iniciativa que se realiza aquí en Tacna en estos siguientes días. Nos encontramos con el señor Eduardo Azabache Alvarado, él es director general de la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo. ¿Qué tal, señor Eduardo? Bienvenido a la heroica ciudad de Tacna. Muchísimas gracias, es un placer regresar a Tacna después de algunos años. Coméntenos sobre esta iniciativa que se va a realizar aquí en Tacna por esta pronta apertura de fronteras. Estamos haciéndolo en Tacna, hemos lanzado en esta ciudad, pero también en paralelo con Puno y con Tumbes. Se trata de la iniciativa Turismo y Comercio Sin Fronteras. Consiste básicamente en tres cosas. Primero es en articular con otros sectores cuya competencia es velar por el avance de la vacunación para tener una pronta y próxima apertura de las fronteras terrestres. En segundo lugar, esta iniciativa tiene que apuntar a fortalecer y a sensibilizar el uso de protocolos y sobre todo la decisión de los que no se han vacunado para hacerlo en el corto plazo. Y en tercer lugar, obviamente hacer de manera directa con los ciudadanos de Tacna esa preparación, si se quiere, cultura turística, para que podamos estar en buenas condiciones, preparados para recepcionar a los turistas, ¿no? Bien, Carolina, ahora vamos a escuchar las declaraciones del doctor Oscar Galdos, quien también se ha pronunciado sobre esta apertura de fronteras y sobre el inicio de la tercera dosis en adultos mayores aquí en la ciudad de Tacna. Adelante con las declaraciones. Director, cuéntenos un poco sobre este inicio ya de la tercera dosis aquí en Tacna con adultos mayores. ¿Cuál es el proceso y cómo se está llevando y cuándo comenzó? Sí, iniciamos el día de ayer sábado, el sábado 20, hemos iniciado todo el proceso de los refuerzos, tercera dosis para todos los adultos mayores que ya han cumplido más de 6 meses. Eso avisamos a todos aquellos que ya pasaron sus 6 meses después de su segunda dosis. Estamos iniciando el refuerzo de la tercera dosis a los adultos mayores. ¿Cómo ha sido la acogida de los adultos mayores en este primer día de vacunación? Sí, ha sido bastante bueno, han acudido bastante personas y los estamos esperando también para que siga la vacunación durante la presente semana. Estamos vacunando tanto en los centros de salud como en los 2 puntos que han quedado pendientes grandes, como es el Colegio Payardel en Aconosur y el Colegio Coronel Bolognesi en el Cercado. Perfecto. Y respecto a, se hablaba bastante en este caso la vacuna que sería para esa tercera dosis de refuerzo, ¿depende mucho de cuál se ha puesto a un inicio? Sí, nosotros sabemos que todos los adultos han sido vacunados con Pfizer.
y corresponde colocarles Pfizer como tercera dosis. Están colocándose Pfizer como tercera dosis. Bien, Carolina, esa es toda la información que hasta el momento tenemos aquí en Tacna sobre esta pronta apertura de fronteras. Me despido, Cristian Palacios, con imágenes de Emma Calle. Adelante en estudios para JN Noticias. Bien, y ahora en el bloque internacional, más de 15 millones de chilenos fueron convocados este domingo 21 de noviembre a las urnas para los comicios presidenciales que se definirán en una segunda vuelta. En esta jornada electoral, el diputado conservador José Antonio Kast lidera la elección con un 27.91% de los votos, seguido del izquierdista Gabriel Boric, quien obtuvo un 25.83%. El diputado conservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric pasaron este domingo a una segunda vuelta que se definirá el próximo 19 de diciembre. Kast lideraba la elección presidencial con un 27.91% de los votos, seguido por Boric con un 25.83%. Tras escrutarse un 99.99% de los votos. Así lo informó el Servicio Electoral de Chile. Por su parte, el populista Franco Parisi, un economista que vive en Alabama, sur de Estados Unidos, y no ha pisado el país en toda la campaña electoral, figura tercero con el 13% de las preferencias, tras concentrar su proselitismo en las redes sociales. Muy cerca la senadora demócrata cristiana, Jasna Proboste, con el 12%, y del oficialista Sebastián Sichel, con 11%. Boric, de 35, tiene la edad mínima para postular a la presidencia de Chile y propone un cambio al modelo económico neoliberal, mientras que Kast, de 55 años, promete restaurar el orden y seguridad tras 2 años turbulentos. Cabe resaltar que en Chile el voto es voluntario desde el 2012 y pueden votar extranjeros con más de 5 años de residencia en el país. Suele haber una baja participación electoral, sobre todo entre los jóvenes. Las elecciones de este domingo fueron las más inciertas desde la dictadura de Augusto Pinochet, con la idea previa de cambiar el modelo neoliberal, que permitió crecimiento económico y estabilidad política en las 3 últimas décadas, pero es señalado como el origen de la desigualdad que propició las protestas desde octubre del 2019. Gracias por acompañarnos, los invitamos a reencontrarnos mañana siempre en el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones y por la señal de nuestros 23 canales aliados. Los dejamos con imágenes de Cusco. Permiso.